Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Bri. Hoy vamos a realizar este hermoso bolso grande y elegante. Lo hice en varios colores. Aquí les muestro para que puedan apreciar lo bello que quede el resultado. Anímate a hacerlo y no olvides dejar tu like y comentario. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, 2 asas de cuero, que sería de 1.5 de ancho por 59 de largo, pañuelo de poliéster, mi etiqueta, ganchillo de 6.5, aguja lanera, tijera, metro y para poder unir lo que son las asas, hilo de nylon de 6.35. Todos los enlaces de estos materiales se los estaré dejando en la descripción de este video. Comencemos. Ok, ya he comenzado con la base. El tutorial de cómo hacerla se los voy a dejar aquí arribita o en la descripción de este video. Empecé con 16 cadenitas tal como en el video y en este momento he terminado de hacer mis puntos tal como terminé en ese video, con aumento 2 puntos bajos, aumento 2 puntos bajos. Tiene la misma medida de 22 centímetros por 6 centímetros. Voy a hacer una vuelta más para que sea más gruesa y más larga lo que es la base. Vamos a cerrar, así me quedé, ¿no? En esta vuelta me quedé en ese video. Entonces vamos a cerrar y vamos a hacer una vuelta más. Ahí donde estoy llevando, abajo en el punto, vamos a ingresar. Y aquí vamos a comenzar con un aumento como siempre lo hemos hecho. Ahí, un aumento, luego puntos bajos, punto bajo y punto bajo, que es la terminación de esta esquina. Ahora los 14 puntos bajos. Terminé de hacer los 14 puntos, llegué aquí al primer punto de la esquina. Voy a comenzar con un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, y culminamos con 3 puntos bajos en esa esquina. 1, 2 y 3. Ok, y ya pues acá los 14 puntos bajos nuevamente, aumento, 3 puntos bajos, aumento y culminan con 3 puntos bajos. Nos vemos acá. Terminé de hacer mi última vuelta. Vamos a medir 24 centímetros y 8 centímetros. Ok, no les comencé el video haciendo la base para no hacerles este video tan largo. Ok, pero como les comenté, el video de cómo hacer la base desde el comienzo se lo dejo en la descripción. Y aquí solamente terminé la última vuelta que pues no les mostré en ese video. Así. Y ahora vamos a comenzar en el cuerpo de nuestro bolso. La base queda un poco doblada. Claro que sí, se ve en este momento porque a medida que vamos trabajando en la base la doblamos, ¿no? Para llegar a nuestros puntos. Entonces la doblamos, entonces por eso es que se dobla. Esta base, como lo hemos hecho, como les he indicado en ese video, si siguen los pasos les va a quedar plana, ¿ok? Entonces a medida que vayamos trabajando en el cuerpo de nuestro bolso, eso se va aplanando y queda muy bonita. Vamos a terminar acá. Vamos a cerrar. Pasamos hacia atrás. Acomodamos bien. Ahí. Abrimos un poco acá, entramos en medio, agregamos al ganchillo
y aquí apretamos bastante porque vamos a estar tomando solamente la hebra de atrás de cada cadena, ¿ok? Con la lomita. De la cadena, hebra de atrás y la lomita, ¿ok? Dejando intacta esta para decoración de la base. Aquí vamos a apretar bastante porque luego se abre bastante esta que dejamos si no apretamos bien. Miren qué pequeña la estoy dejando. Así está bien porque luego se estira. Poner bien esto. Cadenita. Siguiente, la hebra y la lomita que les comento. Ahí. Esta base la terminé con 58 puntos. Entonces son 58 puntos bajos que nos van a salir. Y con 58 puntos vamos a estar trabajando en todo el cuerpo de nuestro bolso. Entonces aquí vamos a hacer una hilera de solamente puntos bajos. Sin hacer aumentos, sin hacer más nada que solo punto bajo, punto sobre cada punto de base. Voy a terminar de hacerlo y nos vemos por acá. Terminé de hacer todos mis 58 puntos bajos. Vamos a cerrar la primera cadenita formada por los primeros 2 puntos. Pasamos hacia atrás. Y aquí vamos a ingresar en medio del punto. ¿Sí? Ahí estamos pasando justo en la conexión, en este punto, en medio. ¿Sí? Punto bajo centrado. Ingresamos, tomamos trapillo, no apretemos tanto, ¿sí? Para que no se empiecen a inclinar nuestros puntos. Así, la misma medida que las otras. Cadenita que es como un punto bajo. Ahí. Siguiente, en la base. Así en la base de ese punto bajo. Aquí se me borró parte del video. Les quería mencionar que hacemos intercalando un punto bajo centrado y un punto bajo alargado, que significa en la base del punto bajo. Uno centrado, el siguiente alargado y así sucesivamente. Ok, estoy en mis últimos 2 puntos y el alargado. Terminamos con el alargado y comenzamos con el centrado. Si ustedes quieren hacer este patrón, que es similar al que estamos haciendo, comienzan con 17 cadenitas, ¿sí? En la otra comenzamos con 16, en esta amarilla comencé con 17 cadenitas y terminé tal como terminé la base que acabamos de hacer, la roja. Ahora, este patrón, bueno, es similar, solamente que aquí en diferencia dejé en cada punto alargado 2 puntos centrados, punto alargado, 2 puntos centrados, punto alargado, y la que estamos haciendo es punto alargado, punto centrado, punto alargado, punto centrado. Entonces, si gustan dejar 2 hileras así de puntos centrados de esta misma forma, comienzan la base con 17 cadenas, ya que con 16 no les va a salir, ¿ok? Entonces, esta es otra opción. Miren qué bonita. Va a cerrar. Y no cerrar tanto. Aquí siempre punto bajo centrado. Así. Hacemos cadenita. Y aquí donde está el alargado, centrado. En esta hilera vamos a hacer solamente puntos bajos centrados. No vamos a hacer puntos bajos alargados, ¿ok? Solamente puntos bajos centrados en el centro de cada punto de base. Ok, terminé de hacer mi hilera de solamente puntos bajos centrados. Vamos a cerrar.
así. Y en esta hilera vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando hicimos el punto bajo largado. Comenzamos siempre con punto bajo centrado, ¿ok? Ahí. No jalar tanto. Así. Cadenita. Y aquí donde está el punto bajo largado, vamos a hacer punto bajo largado en esta, ¿ok? Así. Siguiente, donde están los puntos bajos centrados, bueno, punto bajo centrado, punto bajo largado en la base. Pequeño, alargado, pequeño, alargado, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera vamos a seguir trabajando. Quiere decir que la siguiente hilera, cuando terminemos esta que contiene el punto bajo largado, vamos a hacer punto bajo centrados, ¿ok? Nada de punto bajo largado en la siguiente, solamente punto bajo centrado, tal como hicimos en esta de acá. La siguiente hilera comenzamos tal como estamos comenzando ahora. Punto bajo centrado, alargado, centrado, alargado, centrado, alargado. Siguiente, punto bajo centrado nada más. Siguiente, punto bajo centrado, alargado, y así sucesivamente intercalando, ¿ok? Entonces voy a seguir trabajando hasta el alto deseado y regreso con ustedes. Aquí estoy en mis últimos 2 puntos. Mucho espacio tiene, miren qué bonita. Hice en total de vueltas 32. Esto mide 22 centímetros por acá. Sí, 30 centímetros. Ahora le vamos a hacer el pequeño borde aquí arriba. Para eso voy a usar el ganchillo número 5 para que no me queden tan floja lo que voy a hacer. Soltamos, ingresamos para cerrar. Justo debajo de la hebra que estamos pasando hacia atrás, agregamos, lo dejamos igual que las otras. Tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente y aquí vamos a hacer una cadenita, ¿ok? Una cadenita. Luego en la siguiente, tomando la cadena completa, vamos a hacer un deslizado. Luego cadenita al aire, siguiente deslizado, cadena al aire, siguiente deslizado, cadena al aire, siguiente deslizado, y así este mismo patrón en todas estas cadenitas. Miren cómo va quedando. Entonces voy a seguir trabajando de esta misma forma en todo alrededor y regreso con ustedes. Estoy en mis últimas 2 cadenas. Deslizado, cadena al aire, última, deslizado, cadena al aire, y aquí vamos a cortar dejando trapillo para luego esconder. Con cuidado, aquí sacamos el trapillo. Con la aguja lanera vamos a hacer la última cadena aquí, así, la primera cadenita que hicimos de esta manera, ¿sí? Y la última acá, así, y damos vuelta, escondemos el trapillo bien escondido por la parte de atrás en todos estos puntos, ¿ok? Luego lo hago para no hacerles el video tan largo, pero debajo de todos estos puntos lo pueden esconder. Estiramos bien el bolso, acomodamos el borde, si está hacia arriba, acomodamos hacia enfrente para que se vea bonito.
Miren. Tenemos que acomodarlo bien, buscar las esquinas, que no nos vaya a quedar todo a un lado, que no nos vaya a quedar chueco. Tenemos que buscar bien porque una vez agregamos las asas, pues quedan bien atadas. Creo aquí voy a agregar un marcador para saber que esta es la esquina y acá. Una vez agregamos los marcadores en las esquinas, así, aquí fue donde terminé en este lado, entonces este lado va a ser la parte de atrás y esta de enfrente. Aquí, y ahí vamos a acomodar las asas. Donde quedarían las asas es decisión de cada quien. Por ejemplo, hay algunas que les gusta más en medio, más alejado. En este caso lo voy a acomodar como por acá. Así, tenga una distancia más o menos, cada una de unos 13, 14 centímetros. De unos 13 centímetros de distancia para cada una. Entonces aquí voy a agregarle un marcador. Aquí voy a acabar. Voy a agregar un marcador que sé que en esta línea va a acabar lo que es esta parte de mi asa. Ahí. 13 aquí. En esta línea. Así. Y así. Justo arriba. Que estos últimos orificios queden como por el último punto bajo. Así. De este lado, de aquí a donde termina el asa, la distancia son 6 centímetros. Voy a acomodar un poco más en medio para que quede igual aquí, 6 y 6 centímetros de distancia cada una. 6 centímetros también, ¿ok? La cosa es que no queden disparejas, así. Y me guío por estos marcadores acá. Y de la misma forma lo hacemos en la parte de atrás. Estimo más o menos cuánto hilo voy a gastar. Y uso doble hilo, ¿ok? Para que pues sostenga bien el asa. Ok, acomodo bien donde lo voy a ingresar. Ahí. Ingreso en medio. Para ver dónde es que realmente voy a hacer. Aquí voy a hacer el nudo. Ok, perfecto. Ahí voy a hacer mi nudito porque va a ser desde en medio que voy a comenzar, en medio del asa, a coserlo. Así. Al principio se enreda porque pues no es hilo regular, sino que es hilo de nylon. Entonces esto es de mucha paciencia, pero pues el resultado es muy bonito y muy elegante. Ahí. Al comenzar, sí le hago unos 3 nuditos para que esté bien atado y no se me vaya a soltar. Así. Corto pues el resto. Y acomodamos. Medio, ¿sí? Que fue la medida que tomé. Ahí. Entonces ingreso al siguiente, hacia atrás. Luego vuelvo a ingresar de atrás hacia adelante.
en el mismo orificio que entré hacia adentro, luego salgo nuevamente por ahí. Y pues tratar de que no queden ahí hilitos sueltos. Así. Luego en el siguiente. Nuevamente donde ingresamos. Y así sucesivamente, ¿ok? Salí por este orificio, luego vengo a este. Salgo acá, entro, salgo, entro, salgo, entro, ¿ok? Entonces, de esa manera es como uno enlaza al bolso. Y de la misma forma lo voy a hacer en este lado, ¿vale? Así. Veo dónde queda lo que es el medio. Que quede bien estos. Igual, la misma, que quede igual. Así. Veo, hago mi nudito ahí y empiezo como tal, lo hice acá y hago la de atrás también de la misma forma. Entonces voy a terminar de hacerlo y regreso con ustedes. Ok, terminé de unir las asas al bolso, miren. Le agregué mi etiqueta. Y ahora le voy a agregar el pañuelito de esta forma. Esto es opcional, pueden hacer una borla o agregar cualquier accesorio que les guste. Yo en este caso le voy a agregar un pañuelito. Este de acá lo voy a doblar así. Esto lo paso por encima. Así. Por ahí. Y acomodo bien. Abro bien estas partes. Qué bonito. Parece satín, pero es poliéster. Aquí les quería mostrar unos ejemplos de cómo me quedan ya forrados. Miren qué bonito. El tutorial de cómo forrar este tipo de bolso lo tengo también en el canal. Se los voy a dejar aquí arribita o en la descripción. Miren qué precioso. También en ese video les muestro cómo hacer su bolsita pequeña. A la mayoría de mis bolsos siempre le agrego forro para que no pierdan su forma y que no se estiren. Y bueno, eso fue todo el tutorial. Gracias si te quedaste hasta el final. Déjame tu comentario si tienes alguna duda y con gusto los contesto. Nos vemos en el próximo proyecto.